Independencia, ustedes reivindican, como es debido, como debe ser, esa acción, ¿no? Sí, justamente estamos, fue un proceso bastante interesante que comienza en realidad cuando yo escribí mi segundo libro, Argentina, no me olvides. Tenía ya la idea de hacer algo por esta gente que estuvo combatiendo y evitó que flameara una bandera, un trapo, mejor dicho, un Ujú. trapo rojo sucio con un martillo y una hoz, pero no le había dado forma. En realidad, antes del 27 de mayo del año pasado, viaja de Tucumán acá a Buenos Aires Marcelo Trasnizarek, un empresario tucumano que también milita la justa causa de los veteranos que pelearon contra la subversión, y me plantea la idea de poder hacer una convocatoria masiva para llevar a todos los veteranos del país a Tucumán a visibilizarlos, a honrarlos, y también después surge, inmediatamente después, la idea de también de visibilizar y honrar a las víctimas de la subversión. Entonces, de unas charlas surge el 9 de febrero. ¿Por qué el 9 de febrero? Porque es una fecha simbólica muy cara para nosotros los que somos o pasamos o tuvimos que sufrir la subversión y la violencia armada de aquellos días, porque se comienza con la Operación Independencia, oficialmente, con el decreto 261/75. Entonces, decidimos comenzar, digamos, a trabajar en esto. Inmediatamente después se sumó Alfredo Mansur y se sumaron muchísima gente más. Y hoy en día, a unos 22 días, 21 días del 8 y el 9, estamos teniendo una respuesta que yo creo que es única. Yo no sé, por lo que yo tengo entendido, la información que recibo, va a ser una convocatoria masiva. Se verá el día 8 y 9. Vamos a hacer un primer homenaje en Teniente Verdina, y luego haremos un homenaje en Yerbabuena. Eh, Vamos a ver qué cantidad de gente va, pero por lo que se está viendo va a ser una marcha masiva. Pero Ujú. más allá de eso, eh, lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, casas de familias civiles que no tienen nada que ver con la familia militar, pero que son argentinos y patriotas, han abierto las casas para alojar a la gente que tiene menos recursos para que pueda estar, o sea, gente, digamos, veterano, estamos hablando de los veteranos. Vamos a homenajear a todos los veteranos de todas las Fuerzas Armadas y de todas las fuerzas de seguridad. Así que un poco ese es el Ujú. propósito, ¿no? Vamos a aclarar que los veteranos, los que lucharon contra la subversión, no todos tienen un buen pasar, me refiero a un buen sueldo ni nada por el estilo, ¿no? O sea, van como pueden, pero van muchos de ellos. Es decir, a diferencia de otras que por allí sí tienen, por ejemplo, los combatientes de Malvinas, que tienen su pensión, que es muy merecida, por supuesto, esta gente no la tiene, y lo más triste es que esta gente que luchó contra la subversión no se lo reconoce nunca. Es decir, ahora hay unos pequeños reconocimientos, pero no tiene ese reconocimiento. Debe ser el único país en el mundo que no reconoce a quienes salvaron a la nación, ¿no? Porque hasta veces te llaman negacionista cuando vos querés contar una verdad, ¿no, Guillermo? No solamente negacionista, vos imaginate dos cosas importantes. Hemos tenido una guerra que yo le llamo guerra interna, con intermitencia de 22/23 años, Ujú. que comienza en 1960 con la primera víctima inocente, una nena de 3 años, Jimmy, que
un comando de los Uturuncos demuele una casa de un oficial de ejército y muere esta nena. Ahí comienza, un poquito antes también había habido algunas escaramuzas, comienza una guerra que iba a terminar recién en los años 80, con digamos, un número de víctimas inocentes de 21.200 víctimas, eh, por un lado, y 7.000, 6.500 desaparecidos. O sea, un baño de sangre para el país. Ujú. Gracias a Dios, hubo un decreto que posibilitó digamos, que frontalmente las Fuerzas Armadas pudieran eh, aniquilar, eh, y neutralizar a las fuerzas insurgentes. Digo guerra porque estuvo planteado como una guerra de guerrillas. Digamos, los movimientos insurgentes como el ERP, Montoneros, y demás organizaciones tenían toda una estructura militar bien armada, estaban bien pertrechados, contrariamente a lo que se le ha querido eh, infundir a la población, o se le ha querido insertar en un chip mal hecho. eh, Hubo una guerra en desventaja. ¿Por qué? Porque las fuerzas insurgentes, o sea, el terrorismo, para decirlo lisa y llanamente, eh, nunca se sabía cuándo, cómo, dónde y a quién iba a atacar. Es decir, no se estaba peleando contra un enemigo visible, un enemigo honorable, sino se estaba peleando contra un enemigo que no tenían la menor duda en poner una bomba en un comedor, por ejemplo, como el de la Policía Federal abierto al público, o en un cine, como pasó en el cine este, del Círculo Militar. Entonces, se peleaban de ventaja. Gracias a Dios, bueno, eh, las Fuerzas Armadas pudieron neutralizar y aniquilar a estas fuerzas. Y hoy tenemos una democracia que se la debemos a ellos, porque si no viviríamos en un régimen comunista o Por parecido al de supuesto. Venezuela. Dentro de eso hubo muchos mártires, como decíamos, homenajeando a todos los veteranos, nos podemos dar cuenta, digamos, de la magnitud que, que tuvo esta guerra, ¿no es cierto? Y después, el sadismo, la hazaña con que actuó esta pseudo-democracia que, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, encarceló a 71 oficiales y suboficiales que son héroes de Malvinas por supuestos crímenes de lesa humanidad. O, por ejemplo, como pasó con el monumento al combate de Manchalá, eh, el gobierno lo hizo derrumbar con el pretexto, o destruir con el pretexto de que había cadáveres o restos humanos por debajo del Ujú. monumento, lo cual después se comprobó que no era así. Lo mismo que se tildó de genocida a los soldados que estaban reparando una escuela y que fueron atacados por 120 guerrilleros de una columna ¿cómo se llama? De la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del ERP. Entonces, Sí. todas esas cosas no se han permitido contar, se persiguió literalmente, esto me hago cargo de lo que estoy diciendo, se ha perseguido sistemáticamente a las familias de las víctimas de la subversión, se los ha perseguido en el trabajo, se los ha perseguido de todas maneras posibles, se ha liberado y se ha dado puestos y honores que no corresponden a asesinos montoneros y del ERP. Hemos tenido una ministra de Defensa, la comandante Teresa, todos conocen quién es. Ujú. Estoy seguro que no va a decir nada porque si dice comandante Teresa va a reconocer que ella fue una de las que estuvo en Tucumán. Entonces me atrevo a decir comandante Teresa, una asesina que estuvo al, al mando de las Fuerzas Armadas. Yo lo sentí, principalmente yo como persona lo sentí como un escupitajo en la cara a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, siguiendo con el tema del
el homenaje, a mí me hace reflexionar. eh, Hemos pasado 50 años, yo digo 60 años, de relativamente un fracaso atrás de otro, en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de que todavía tenemos a nuestra gente detenida, hacinada en las cárceles, gente que debería estar por lo menos mínimamente con prisión domiciliaria. ¿Y por qué? Porque cada uno creo que cuidó su quintita, cada uno quiso ser más que el otro, estuvimos desunidos, muchos grupos chicos, y no hemos formado, no formamos nunca una masa crítica, no sentimos nunca una unidad de cuerpo. Eh, y este mensaje es el que queremos dar en la convocatoria del 8 y el 9, que no se puede ganar una guerra en paz, y digo, una guerra en paz, ateniéndonos al derecho y ateniéndonos a la Constitución Nacional y a lo que corresponde a un país en democracia, peleando de frente, si estamos todos divididos. Entonces, uno de los mensajes que llevamos con esta convocatoria es este también, ¿no es cierto?, de unir fuerzas, y tratar de pelearle a esto que ha sido un relato cínico, mentiroso, donde además de ministras montoneras, hemos tenido eh, periodistas que se han atribuido eh, los derechos humanos para sí mismos y señalaron a medio mundo, habiendo sido ideólogos de atentados terribles. Eh, entonces, también nos cabe a nosotros una reflexión interna como gente perteneciente a las Fuerzas Armadas o pertenecientes a la familia de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, me parece que yo ya tengo 60 años, cuando tenía 35 o 40 no pensaba lo mismo, pero debe haber un punto de inflexión donde empecemos a pensar en el futuro, eh, digamos, en empezar a ver un país mejor, cerrando grietas, sin olvidar eh, eh, todo lo que ha pasado en estos años, es decir, los asesinatos, las mentiras, los encarcelamientos, las causas quizá, según el libro, eh, Prisionero en las telarañas de Comodoro Pi, juicios armados, causas duplicadas, bueno, una serie de irregularidades que según el libro se han cometido, ¿no es cierto? Sí, es verdad, ¿no? Pero por eso digo yo, llama mucho la atención, no digamos del pueblo, porque la mayoría, la propaganda en sí que le meten en la cabeza, le meten en la cabeza ya de jóvenes, bueno, queda flotando. Pero un Estado que no defiende a sus soldados, que lucharon, porque habrá sexo, y sí, como en toda guerra. Y además, cuando hablamos de genocidio, si yo no me equivoco, o estoy mal informado, cuando se juzga a la junta militar, justamente no se la juzga por genocidio porque no estaba comprobado, ¿no es así? ¿Me equivoco? Y tampoco, y se consideraba que fue una guerra. No sé si realmente ya se me falla la memoria, pero algo de eso había, ¿no? Técnicamente, y esto lo puede corroborar cualquier abogado especialista en derecho penal internacional, jamás hubo un genocidio, porque no están dadas las condiciones para que pueda ser tipificado como genocidio. El que dice Exacto. genocida a alguien aquí está mintiendo. O sea, o Por está eso digo, cuando se juzga a la Junta, quien lo juzgan, los jueces, no consideran que hubo genocidio porque no había pruebas sobre correcto, eso. correcto. Ujú. Sí, sí, no, pero aparte las condiciones para que haya genocidio son otras totalmente distintas. Exacto. Entonces, cuando un periodista o un político o quien sea dice genocidio, ya está mintiendo. Bueno, ¿No? permitime que te haga una pequeña introducción. Hay Sí, sí, sí. una señorita o señora de página 12 que continuamente emplea la palabra genocida, genocidio, y está siempre atrás de los juicios.
y yo ya la he retado a tener un debate Ujú. público, la llamé al diario y se hizo negar. O sea, cuando vos la apurás con términos que ellos mismos dicen y después vos les decís que lo definan, no saben definirlos. Es decir, el terror de ellos es cuando uno entra a hilar fino, entonces ahí se caen todos los argumentos. Mira, lo que yo pienso es que Tucumán tiene que ser un tucumanazo, que como bien dicen nuestros hermanos uruguayos, esto no ocurrió acá solo, ocurrió en todo el área sur del continente americano, que fue sistemático, que en el caso nuestro, que muchos no lo saben, bueno, creo que estoy hablando para la gente de nuestra familia, digo familia, a todo aquel que pertenece a las Fuerzas Armadas, hijo de alguien de las Fuerzas Armadas, o que ha tenido la desgracia de perder un familiar a causa de la subversión siendo civil, digamos. Ujú. Sí, sí, por Este, supuesto. la guerrilla, específicamente el ERP, quiso tomar Tucumán para sí mismo. Es decir, la intención específica y concreta del ERP era tomar Tucumán, declararlo zona liberada. Entonces, aquí hubo una guerra y hubo una situación muy seria, un peligro enorme para el país hubo. Porque no nos olvidemos que, bueno, por eso te digo, elegimos el 9 de febrero, el 8 y el 9 de febrero, pero no te olvides que aquí se combatió defendiendo unidades como la de Villa María, se combatió en La Tablada, se combatió en todo el país. El último, digamos, gran intento de la guerrilla fue La Tablada. En un gobierno democrático débil que recién empezaba, que estaba recién empezando a gatear, estos señores provocaron un baño de sangre. Ujú. Conclusión, de ese enfrentamiento, de ese combate, de esa pequeña guerra, que yo la tengo muy presente, lo que a mí me queda es que hay oficiales detenidos y todos los que atacaron la tablada están libres. Sí, es verdad, Entonces, es verdad. eso hay que marcarlo también. No me olvido más de cuando bajaron el cuadro de Giachino. No me olvido más de cuando pusieron la estación terminal de la estación de subte Rodolfo Walsh. No me olvido más cuando Anguita, por ejemplo, daba cátedras de derechos humanos y otras hierbas. Sí, Entonces, exacto. eh, y no me olvido más de aquellos también que decían haber sido combatientes y realmente nunca tiraron un tiro, pero se ponían sobrenombres como la Colo, eh, Ujú. que quiso ser parte de y nunca fue parte de nada. Así que yo creo que después del 9 lo que deberíamos hacer o lo que a mí me gustaría que se viera es una unión, en unión de cuerpo, masa crítica para golpear duro a la mentira y sentirse realmente hermanos. O sea, eh, aquí nadie ha sido más que nadie, todos han sido parte de. A mí me tocó ser hijo de un oficial, me tocó estar ocasionalmente en un enfrentamiento entre montoneros y Policía Federal, pero a otros les tocó ver cómo mataban a sus padres delante de ellos. Eh, Claro. a otros les tocó que le volaran la cabeza, media cabeza, y que digamos, el que hubiera podido ser el asesino quedó libre. O, por Ujú. ejemplo, como Laurita Ferrari, cuando hicimos en el último libro su historia, me cuenta que yo no lo podía creer, que el nombre de su hija figura en el muro de la memoria como desaparecida y en realidad le volaron la cabeza con una bomba vietnamita en la Universidad de Belgrano. Entonces, el 9 de febrero a mí me gustaría que quede bien claro para que nadie se confunda. No es un homenaje a la Operación Independencia, es un homenaje a todas las Fuerzas Armadas, a todos los veteranos
de todas las Fuerzas Armadas y de todas las fuerzas de seguridad. Porque no nos olvidemos que policía también tuvo sus bajas, gendarmería tuvo sus bajas, pelearon gendarmería, prefectura y policía, todas las policías, este, en todas partes del país, ¿no es cierto? Sí, sí, no. Además, el hecho de llevar un uniforme ya era un blanco predilecto para la guerrilla, ¿no? Sí, ahora yo digamos, analizo y le pido encarecidamente, y ahora hablando en el presente, volviendo al presente, Sí, eh, le pediría al gobierno que está ahora, que dijo tiemblen zurdos, no sé si tiemblen zurdos, yo lo que quiero es justicia, sí, justicia, sería que no lo estoy ideal. viendo, que no estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, eh, en vez de justicia estoy viendo que un gobierno aletargado, un gobierno que no termina de definirse, un gobierno al cual yo voté y quiero que le vaya bien, no estoy tirando tierra, pero me gustaría que estuviera un poco más proactivo, que nos acompañara. Le pido al gobierno que nos acompañe, los invitamos a que vengan oficialmente, formalmente, como corresponde, a todos, a Victoria Villarruel, a Lucía Montenegro, a todos el arco político e incluso, ¿por qué no? Más adelante podremos hablar con gente que haya estado del otro lado, como Luis Roberto Labraña, y ir empezando a cerrar un poco la grieta, porque un país que no soluciona las grietas creo que está condenado al fracaso por más que tenga una economía perfecta. Tenemos Ujú. el ejemplo, permitime que me explaye un poquito, ¿no? Tenemos el Sí, sí. ejemplo de Alemania y Japón, por ejemplo, que tuvieron terribles bajas, quedaron destruidos y se pudieron rearmar. Pero no vamos a eso, vamos a otros países, como Estados Unidos, que tuvo una guerra que dejó miles y miles de muertos y pudieron rearmarse, con sus diferencias. Pero yo creo que tenemos que ir buscando un futuro mejor para todos nosotros. Y otra cosa importante que quiero que quede muy claro, eh, de esta convocatoria. Uno de las finalidades que nosotros proponemos, digo nosotros pues somos todo un equipo enorme de gente que está trabajando a pulmón sin pedirle nada a nadie, o sea, es que en las secundarias por fin quede escrito en los libros de historia los últimos 60 años de nuestro país, donde hubo héroes que todavía están vivos de carne y hueso. No solamente los de Malvinas, hubo otra guerra, una guerra intermitente, una guerra cuyos soldados, y me refiero cuando digo soldados a todo, desde el Sí, soldado hasta el general, que nunca pudieron desfilar en ningún desfile patrio, por ejemplo. Entonces, claro. eh, me gustaría que en los libros de historia figuren todo esto que pasó, los orígenes, cómo pasó, por qué pasó, los muertos, para que los chicos puedan entender cómo se gestó todo esto y también para que puedan evitar volver a cometer los mismos errores, porque una historia contada a medias es una perfecta mentira. Sí, es verdad. Yo creo que cuando se instaló la democracia a partir del 83, ahí fue el grave error, no la democracia, el grave error de no tratar de cerrar las heridas. Por supuesto, siempre irías a quedar, pero allí es donde veníamos de hechos tan graves, ¿no es cierto? Y por qué no, pensando en el país y pensando en el futuro, creo que tendría que haber otra visión de los casos. Y contaron la mitad, faltaba la otra parte, ¿no? Y aparte de decir la verdad. ¿Por qué mentir? Bueno, Explayarse, me parece, ¿no es cierto? bueno, Sentarse en una mesa, enemigo y amigo, bueno, todo igual. Acá somos todos iguales. Che, ¿qué hicimos? ¿Hicimos este desastre del país? Bien, perfecto. ¿Qué hacemos? Miremos para adelante, ¿verdad? Y todavía estamos discutiendo de algo que es muy injusto, que soldados que combatieron, y no estoy, a ver, con esto no discrimino a nadie, ¿no? No estoy hablando de generales, ¿está bien? Digo, sí, para que la gente entienda mejor. Vamos a poner soldados. ¿Quieren que diga soldados? Soldados. ¿Concreto? ¿Policías? Bueno, perfecto. Van presos simplemente por haber enfrentado un enemigo del país. O sea que ellos estaban defendiendo la patria, eran o sea, cumplían con los soldados conscriptos en esa época, íbamos por sorteo, íbamos a la colimba, ¿o no?
¿no es Sí, cierto? totalmente, totalmente. Y tampoco se lo reconoce. De esto no le quito mérito a ningún degrado, ojo, lo aparto, pero quiero decirle, ni siquiera eso, ni siquiera tuvieron esa mirada. Cuando la mirada tiene que hacer otra cosa, no puede ser, por ejemplo, que vamos a poner la Firmenich, va Canambraja estando en Bariloche, Firmenich en España, no digo que vaya preso ni nada por el estilo, no, eso no me meto. Pero digo, mientras ellos están libres, y creo que han cobrado indemnizaciones también, creo, o le siguen pagando sueldo, no sé cómo es la mano, hay gente que está presa, que defendió la patria, ¿no? Está presa. Pero Eh, yo pregunto, vuelvo al análisis, ya que estamos hablando, Luis, y que sí, vos sabés que te aprecio mucho, pero yo me hago esta pregunta para mí, no, no le echo la culpa a nadie, digo, no, por ¿dónde supuesto. estaba, dónde estábamos nosotros? Porque, es decir, ¿se hizo? Sí, se hizo con Sí, fuerza, mucha gente se cayó. Mucha gente dio vuelta la cara, mucha gente, yo soy sí, testigo de eso. Cuando yo es salí verdad. con mis remeras hace 2 años, no, sí, 1 año y medio, a Europa, a difundir que había 21.200 víctimas que esperaban por justicia, que todavía, víctimas del terrorismo, que esperaban por justicia todavía, hubo gente de distintas fuerzas amigas que me dijeron que yo estaba loco y que iba a provocar un lío bárbaro. Mm, Entonces, claro. un poco también somos culpables nosotros. Es decir, pa- digo, a partir, también esto es lo que plantea la convocatoria del 8 y el 9, ponernos los pantalones largos. Por supuesto, Así, mirá, Guillermo, yo tengo un primo muerto por el ERP. Creo que como es atentado, no, quisieron tomar una comisaría y mi primo tenía 15, 20 días de policía, bueno, lo mataron, ¿sí? Y por otro lado tengo otro primo, lamentablemente, que figura como desaparecido y aparentemente todo indicaría que era la Marina. Bien, son dos casos diferentes, ¿no? Uno por un lado, otro por otro. Los dos muy buenos pibes. Al margen de todo eso, y eso ocurrió en muchas familias también, ¿no es así? Pero, correcto. pero bueno, entonces hay que reconocer ciertas cosas. O sea, el país no se puede seguir desangrando como se desangró, pero lo aprovecharon políticamente y lo que es peor, porque lo que es peor, que utilizaron no solo políticamente, sino porque hubo mucha plata en el medio, ¿no? Ninguna O duda, sea, ninguna o sea, duda. los que decían, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos, o algunos de ellos, de defender por los derechos humanos, bla, 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 pero por debajo era todo plata, ¿no? Ninguna Y duda. mientras pagaban las consecuencias gente honesta que sigue estando presa, Sí, ¿no? señor. Sí, totalmente. Y, Hay y un hay gente, libro, hay un libro que sí, lo documenta perfectamente bien. Te digo quién lo escribió. sí, Orlando González Acuña. Es un suboficial de la Marina y, ajá, y el libro se llama Atrapado en la telaraña de Comodoro Pi. Son 800 páginas que hay que leérselas, porque la verdad hay que leerlas, pero no es una teoría, no es un libro de novelas, no es no es, ¿cómo se llama? No es una ficción, son datos concretos, ujú. ¿me entendés? Sí, sí, Entonces, sí, este, em, estamos, estamos con todo, tenemos todos los datos, todos los elementos para empezar yo diría al menos empezar a pedirles que nos vuelvan a explicar varias cosas de los juicios. ujú. Pienso que varios de los jueces, fiscales y testigos deberían explicar ciertas cosas. ¿Y vos crees que tengan explicación? Hay que preguntarles a ver si lo Porque pueden explicar. si no estoy, Pero, pero tiene que haber un momento donde digamos, señor, usted va a tener que explicar esto porque no me cierra y yo como argentino y como persona, eh, digamos, que paga sus impuestos, que le está pagando el sueldo a ellos, quiero que me lo explique de nuevo porque no lo entendí. ¿Puede explicármelo?
Pero claro, vos hablas de los impuestos que uno paga. Uno paga No, no, impuestos para pagar. no, 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 me refiero. Nosotros pagamos impuestos, bien, pero también estamos pagando impuestos para que le paguen a gente que pusieron bomba y mataron gente, ¿o no, no? no, no, pero no, creo que no me entendiste. Yo lo que estoy Sí, diciendo es que tengo todo el derecho a que me vuelvan a explicar los juicios. no, entiendo, eso ¿Por lo qué? entendí Porque he perfectamente. No, visto videos sí, donde veo cosas que a mí no me cierran. perfecto. Porque Eso, he leído fallos que tampoco me cierran. Porque he leído el libro de este hombre donde muchas cosas tampoco me cierran. no, eso lo entendí perfectamente, Guillermo, pero digo, justo tocaste la parte del impuesto, digo, y estamos, el pueblo está pagando a gente que asesinó gente, también, ¿no? Totalmente. Vos Ahora, aparte, explícame y le pregunto al señor presidente Javier Milei, le sí, pregunto al señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le pregunto a la señora o señorita Victoria Villarroel por qué todavía tenemos una estación de servicio, perdón, de servicio de subte, no de SUTE, sí. de servicio también podría ser, Sí, eh, también, eh, que se llame Rodolfo Walsh, ujú. que me Sí, explique no, por qué todavía tenemos una estación de subte llamada Rodolfo Walsh. y que hay varias más si uno Sí, quise indagar. sí, Carranza y varias más. Sí, Este, por acá creo que tenemos creo que por acá o por acá cerca tenemos la calle Che Guevara también. sí, 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 tal cual. Pero el Che Guevara no actuó acá, solamente tuvo una entrevista con Frondizi y eso creo que fue todo lo que hubo con el Che Guevara. Pero bueno, hay cosas que a mí como ciudadano me las tienen que explicar. ¿Por qué hay Lo- que hacerle los homenajes y los reconocimientos a los soldados veteranos a puertas cerradas? Digo, exacto. ¿me lo pueden explicar? ¿Me pueden explicar por qué esos mismos soldados a los cuales le dieron un FAL, un FAP, una 9, una Ballester Molina o lo que sea, eh, y le dijeron andá y tiroteate con esta gente que viene a querer Lógico. robarnos el país, y los chicos fueron, chicos, hombres, fueron, pusieron el pecho, murieron en los montes y después de muchos años quedaron hacinados. El gobierno no les dio, ningún gobierno, no digo el gobierno, ningún gobierno les dio un solo centavo. Gente que Exacto. quedó inutilizada porque conozco más de uno que tiene más de 2 o 3 tiros en el cuerpo. Ujú. El caso, por ejemplo, de Rogelio Mazacote del Regimiento 29 de Formosa, por ejemplo, o el caso bueno, que pudo seguir ascendiendo y todo, de Rodolfo Richter, pero Rodolfo Richter quedó inválido por una munición en la espina dorsal. Bueno, a Jorge Hitler, Fernández también. ¿cómo? Jorgito, Jorge Fernández. Jorgito le volaron media cabeza, Sí, y por eso digo, él estuvo en Villa María, el agresor de él, creo que quedó liberado, quedó libre, y a él lo tuvieron que hacer morir, porque sí. le fabricaron una muerte ficticia porque querían, aún después del intento de copamiento, lo querían matar. Está en Claro. los diarios, no lo estoy inventando. Sí. Si vos hablás El con él, caso, te va a decir lo mismo. sí, sí, el caso de Jorge Fernández, bueno, lo mataron al que entregó el cuartel y después que creo que hay un cartelito, no sé si lo habrán sacado en la escuela, de ese que entregó el cuartel, como decía, el ejemplo a seguir. Claro, Hasta hace un tiempito atrás estaba, claro, ¿no? eso no lo sé, pero sí sé que le tuvieron que fabricar una muerte a Jorge Fernández porque lo querían, después, aún después de la toma del cuartel, lo querían matar. Pero bueno, volviendo al 8 y al 9, yo creo que el 8 y el 9 es una fecha que tiene que ser un punto pivot en en la historia. Yo creo que en 60 años nunca se pensó, o quizás se pensó y no se llegó a lograr, eh, convocar a todo el mundo a Tucumán. Una persona de nuestro ambiente, de nuestro círculo, me preguntó, Guillermo, ¿por qué eligieron Tucumán? Justamente porque
Siempre Buenos Aires fue el centro de todo, y allá en el interior nunca se ha tenido en cuenta, no desde ahora, sino desde que Argentina es Argentina y desde la colonia, nunca se ha tenido en cuenta al interior. Y además porque en ese interior se libraron las batallas más, digamos, sanguinarias de toda esta campaña que terminó por destruir y dar por tierra con las ambiciones que tenía la subversión para con la Argentina. Buen lugar para eligieron, te digo, ¿eh? Bueno, elegimos ese lugar y fíjate que es el jubileo de las Fuerzas Armadas, y está declarado a partir del 8 y el 9 va a haber jubileo Sí. declarado por el Papa. Yo le he pedido a un sacerdote amigo que rece durante todos estos días que lo está haciendo, porque le tomo examen, y que ponga en las manos de la Virgen de Loreto y el Sagrado Corazón de Jesús esto que nosotros hemos denominado convocatoria, pero para mí es un privilegio, un honor, un regalo de la vida poder ser parte de esto que, que encaramos con Alfredo Mansur, con Marcelo Drasnizarek, con Asunción, bueno, y con muchísima gente más, con Eduardo Delgado, que fue veterano del Monte y, y después llegó a comisario general. Y esperamos realmente que sea un éxito. Hemos logrado, yo te digo una cosa, hemos logrado que familias, como te decía, abran sus casas para nuestros veteranos, que gente del exterior gire dinero para, no gire dinero, le hemos pedido que gire, no dinero, pasajes, y que apadrine a veteranos que no pueden llegar a Tucumán, pues no tienen medios, que los apadrinen y lo hagan llegar y le paguen el hotel. Hemos logrado traer gente con una pierna amputada del sur, y con un acompañante diabético en un estado que no está bien el hombre. Lo hemos logrado, lo vamos a lograr llevar a Tucumán con un esfuerzo terrible. Todo por un trabajo de equipo, como digo yo, eh, y creo que porque donde hay una causa buena y noble, la gente lo entiende así y se va sumando. Sí. Eh, Ojalá que sea el éxito que uno espera, pero aparte, a partir de ahí, ¿no? Que esto no quede ahí, que es lo que es la intención de ustedes, por supuesto, ¿no? Pero ojalá que eso vaya creciendo, creciendo, creciendo. Y así como pasó el hecho de Malvinas al principio, que estaban todos abandonados, en la lucha continua, llegaron a donde llegaron, ¿no? Está bien que esto es más difícil, sabemos que es más difícil porque hay una parte de la población que no está informada, Sí, ¿no? bueno, pero Eh, la idea es informar, pero una cosa claro. más importante que esto para mí, ¿no? Todo esto que vos decís es importante, pero hay algo más importante que es lo siguiente, para Ujú. mí. Si vos pones a Patton, lo pones a Rommel, lo pones a San Martín, a Napoleón y a Nelson juntos, ¿no? Y no Sí, tiene, no tiene soldados hambrientos que quieran ganar la guerra, solos no ujú. pueden hacer nada. Sí, lógico, exacto. Entonces, todo depende de la tropa, es decir, la tropa la tomo como la gente civil, militar, todo, todos los que están, como yo le digo, como rambos del teclado, con un cuchillo de cartón entre los dientes, que tienen el cuchillo, que dejen de estar tanto en la computadora, se levanten del asiento donde están y que concurran a las convocatorias que los que trabajan por esto lo hacen. Y además, otra cosa más que es re importante, que uno no debe olvidar de dónde viene. Es decir, eh, la gente que tiene posibilidad ahora, en este momento, de aportar, que no se olvide de sus hermanos, los que están en posiciones que pueden hacer fuerza, que la hagan.
porque me parece que hay un poco de amnesia dando vueltas por aquí. Y sí, sí, amnesia, conveniencia, vaya a saber. Entonces, a mí me disgusta cuando alguien que yo considero que es parte de mi familia, porque cada uno de los que forman las Fuerzas Armadas, los hijos, a mí me enseñaron, y así lo considero yo, que son familia. Cuando alguien viene, como ha venido, por ejemplo, algún subalterno de mi padre en algún momento a decirme que yo estaba loco, o otro que me ha dicho, pará, no lo hagas, no te involucres en esto. Eh, la verdad que me decepciona, porque me decepciona la actitud de mi propia familia, de mi propia gente. Yo en esto me embarqué, el disparador lo tiró Marcelo Dranizarek. Yo tuve siempre las ganas de hacerlo, pero el que encendió la mecha fue él. Él fue el que vino y dijo, vamos a hacer esto, ¿te parece? Bueno, y ahí nos sumamos todos, pero el que realmente prendió la mecha fue Marcelo. Ahora necesitamos que toda la tropa nos acompañe, como le dije, nos Sí, acompañen en pulmotor, pero nos tienen que acompañar. vos sabés de las luchas, ¿no? Y de lo que por allí puede acarrear también. Desde que nació esta radio en el año 96, abrimos justamente la radio con la lucha Malvinas y la década del 70, ¿no? Y es verdad, el Malvinas fue primero difícil, después ya más fácil. Y década del 70 no tanto. Bastante, bastante complicado, ¿no? Pero sí, había gente, y hoy mismo, pero gente que venía y decía, no hables, no digas, termínenla, van a cerrar la radio, van a hacer aquello, y tuvimos muchos problemas por ese motivo, ¿no? Pero la pregunta era, ¿y qué? ¿Dónde está la justicia? Si vos vas a hablar, tenés un micrófono y no podés defender como defendieron la patria y vos no lo podés defender, ¿para qué estamos? Sí, Por lo la, menos, no la- sé dónde vamos a llegar, pero podemos llegar, ¿cómo no? sí, la idea del 8 y del 9 no es una idea sino más. Después del 8 y del 9 vamos a ir por, como dijo eh, una amiga no querida de muchos, vamos a ir por mucho más. Es decir, y esto que lo digo en serio. Esta vez no va a ser petitorios, no va a ser, no, va a ser todo por la vía legal, todo como corresponde, sin violencia, respetando todas las instituciones, pero vamos a ir a fondo y no nos vamos a conformar con que nos digan ven y mañana. Vamos a ir a combatir y bueno, estamos preparándonos hace rato para eso. Me parece muy bien. Bueno, sí, entonces la convocatoria es para el 8 y el día 9, ¿sí? 8 y 9 de febrero en Tucumán, en Yerba Buena, y primero, digamos, en Teniente Verdines, después en Yerba Buena. A la noche del 8 va a haber una especie de vigilia donde, bueno, se va a cantar y se van a comentar hechos de la guerra. De la guerra, digo guerra porque fue una guerra. Sí, fue Este, una guerra. sí, y el 9 vamos todos para Yerba Buena. Nos están esperando con O sea, el ansiedad. acto principal es en Yerbabuena. ¿Cómo? El acto principal va a ser Yerbabuena. Mirá, iba a ser Yerbabuena el acto principal, pero parece que se están peleando entre Teniente Verdín y Yerbabuena a ver quién pone más, porque Oh, están todos entusiasmados. bueno, Hay mucha allá también. ansiedad, mucha ansiedad en la tropa, mucha felicidad, muchos agradecimientos que la verdad que yo le digo a la gente, nosotros somos nada más que como un intermediario, los protagonistas son ellos. Nosotros les pedimos a los manchaleros que vengan, que no dejen de venir, a los de la tablada que tampoco dejen de venir y que sepan, como le dije una vez, nadie es más que nadie, todos han sido Por supuesto. parte de. Cuando empecemos a pensar así, y también nos olvidemos de los egoísmos y de las ansias de figurar y de las ambiciones personales, siguiendo las enseñanzas sanmartinianas, las verdaderas, vamos a poder empezar a caminar hacia un norte bien marcado. Ujú. Sí, bueno.
espero que esto sea, que haya mucha concurrencia. De todas maneras se verá y hay un futuro, hay una lucha que nunca se había comenzado de esta manera. Creo que es la primera vez y va por buen camino. Todas las luchas cuando uno comienza, no sabe dónde va a ir, pero llega un momento que las luchas siempre pueden dar buenos resultados, ¿no? Y esto tiene que ser, porque esto es algo muy justo lo que se está pidiendo. Alguien, tienen que empezar a tomar conciencia. Hay invitados, por ejemplo, algún intendente, gobernador, qué sé yo, del gobierno. Mira, hemos logrado algo que para mí sí, están invitados, pero Ujú. algo que me puso la piel de gallina es que se han plegado varios descendientes de patriotas. Van a estar los Belgrano, van a estar los Paso, y va a haber otros más. Lo cual, combinando Tucumán con esa gente que Ujú. desciende de semejantes monstruos de la historia, para mí es un orgullo, una cosa que vuelve a realzar y a- a certificar que esto va a ir para adelante. Creo que no lo van a poder parar, nadie lo va a poder parar. Creo que nosotros lo que hemos hecho, digamos, resumiendo, es despertar a un león dormido, Ujú. que, que es herbívoro, ¿no? Porque Sí. no busca venganza ni sangre, pero es un león que va a pelear por lo que corresponde, por la justicia, por la dignidad y por una historia escrita como corresponde, porque vuelvo a decir que una historia a medias es una gran mentira. Pero por supuesto que sí, obvio, obvio. Este, es así. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más? No, mira, había guardado dos cositas que son, Sí, tipo como el resumen de Relatos de una guerra no declarada, porque Relatos de dale. una guerra declarada, a diferencia de Argentina, no me olvides que son todos testimonios. El 95% de los testimonios son de víctimas y hay un 5% de veteranos. Acá todo el 95% son veteranos y un 5% de víctimas, ¿no? Y yo extracté partes que me llamaron la atención de su relato, porque son relatos en primera persona, y sin filtro. Por ejemplo, dice: cuando llegó el momento del alta no podía enfrentarme al exterior. Había creado una dependencia extrema a ese lugar. Ahí me sentía seguro. Tuve que readaptarme. Me costó mucho. Este es parte del relato de Agustín Luna, soldado clase 54, DNI 10.977.354. Otro, un extracto nada más. No puedo creer que hayamos pasado por todo eso. No recuerdo cuándo me cagaron a patadas en el piso. Me dijeron que desde la cabeza hasta los testículos estaba bañado en sangre. Jorge Carlos Fernández, soldado clase 1953. Después, Ujú. otro extracto más. Le pregunto: ¿tu hija está en el muro de los desaparecidos? Tuve que preguntárselo dos veces, porque no podía creerlo. Sí, sí, Laurita está ahí. Eso me confirma y me reconfirma que el número es una mentira. Yo publiqué esto que te estoy contando. Lorenza Ferrari. Ujú. Otro testimonio. Ya termino, ¿eh? No, 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 hay tiempo. Hay Tu- tiempo. Bien. Sí, sí, hay tiempo. Pues dale nomás. Bueno, Tenemos Tucumán no tiempo. era lo que yo creía hasta entonces. Los helicópteros nos dejaron claro, en medio de los cerros. La máquina no aterrizó, quedó suspendida en el aire y fuimos literalmente tirándonos a tocar tierra, corriendo agazapados a buscar posiciones seguras, tal como nos habían enseñado hacía poco. Soldado Andrés Paz. Otro. Fue el 10 de agosto de 1974, por la madrugada, la fecha en que figuro como muerto. Yo morí el 10 del 8 del 74. Más adelante te explico, soldado Fernández. Sí, Ujú. sí, recuerdo claramente, estábamos desfilando y nos subieron a todos a las chapas para salir al monte. Claudio Ricardo Jaime Cataño, soldado. Otro. Sí, sí, Mientras sí. el Hércules rodaba por esa pista de tierra a considerable velocidad, nosotros literalmente nos íbamos tirando y buscando posiciones seguras. Bueno, así sigue hasta que llega uno, por ejemplo,
que dice, todo lo que, todo lo que era el portal de ese edificio fue a parar a la vereda de enfrente. Al momento se produjo una ola inmensa de polvo blanco. Quedé congelado, no podía moverme. Alberto Cacabelli fue testigo y casi muere en el atentado al comedor de la Policía Federal. Hay más extractos, ¿no? Pero bueno, te quería leer un par para que Sí, más o menos la gente pueda entender qué era lo que se estaba viviendo, ¿no? querés leer algunos más, léelo, ¿eh? Te leo uno Sí. más. Aquí eh, hicimos también la historia de Claudia Rucci. Dice, Ujú. su ausencia es una herida que no sana nunca. Jamás la llevas de por vida. Lo que más duele es que pasan los años y seguís escuchando que hay gente que insiste en reivindicar eso. Entonces nuestras heridas no pueden cerrar. Claro. Bueno, todos, como verás, heridas que no cierran, memorias que no paran de, de funcionar, es decir, vuelve la historia y vuelve la historia porque, bueno, porque no hemos cerrado el ciclo. Entonces, también una de las propuestas es ir cerrando el ciclo a partir del 9 y encaminándonos hacia la libertad de los presos de guerra, los presos de guerra, la libertad de los presos de guerra, Ujú. el reconocimiento a los veteranos y las justas pensiones que se merecen por haber dado todo por la patria. Y después el reconocimiento a las víctimas provocadas por la subversión, las 21.200 víctimas provocadas por la subversión, que han sido escondidas, que no han tenido lugar en los diarios, que no han tenido lugar en ninguna parte, especialmente en el gobierno kirchnerista. Ujú. Este, justamente un gobierno que se decía peronista, ¿no? Sí, democrático. Ni peronista. Digo, Sí, bueno, este, y todos estos atentados que estábamos hablando también ocurrieron, por supuesto, y que la operación operativo Independencia estaba en el gobierno democrático de Perón, ¿no? sí, decreto 261/75. Pero Sí, bueno, sí, es, sí, son cosas. el pueblo, como dice, el pueblo que no tiene memoria es un muerto que camina hacia el vacío. Exacto. Por eso digo todo lo que uno ve, ¿no? Porque, y reitero, se dicen peronistas y sin embargo los que atacaron a Perón, por así decir, porque es verdad, los Montoneros, el ERA empezaron Sí, a esta es una atacar. historia para analizarla, digamos, más profundamente, ¿no es cierto? Sí, Me parece que, digamos, tratar ese tema habría que empezarlo a tratar desde mucho antes y ver sí, es verdad. raíces y cómo se fue formando. Hay un libro muy interesante que se llama Montoneros, The Soldiers of Perón. Sí, Montoneros, los soldados de Perón. Ahí lo dice. exacto. Pero en resumiéndote, Luis, amigo mío, que te doy las gracias por realmente haberme invitado, porque es decir, para mí es un placer y un orgullo que me inviten a poder hablar de las cosas que pasaron y que nadie contó. Nosotros tenemos que pensar en un futuro mejor, Ujú. dejarle algo mejor a nuestros hijos de lo que nos dejaron a nosotros y para eso tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Es Claro decir, que sí. hay que ir solucionando la grieta, porque la mejor economía del mundo se quiebra cuando, no, cuando hay grietas. Ujú. Alemania tuvo que pasar por una transformación impresionante después de la bestialidad que fue la Segunda Guerra Mundial, la carnicería que fue, ahí sí hubo genocidio. Sí. Y Japón lo mismo, e Inglaterra lo mismo, y Estados Unidos lo mismo, y Europa quedó devastada y se reconstruyó y los que eran enemigos después terminaron trabajando juntos. Los que habían sido derrotados pasaron a ser potencias. Si no podemos entender eso, no entendimos nada. También un caso como Mandela, ¿no? Sí, sí, un caso como Mandela, pero estoy hablando yo más que nada de personalidades, más que de personalidades, de un Sí. proyecto que uno quiere para el país. Es decir, una inserción en el mundo no puede estar aislada de,
digamos, de acoplarse al mundo, ¿entendés? Y que para que un país progrese es lo mismo, me parece que todos se tienen que acoplar al progreso y relegar en alguna medida algunas cosas para recibir otras. Es decir, fue una guerra no, que no la buscamos nosotros, nos las impusieron, nos las impuso la izquierda, equivocado o no. Hoy no hay forma de continuar si no hay justicia primero y después si no hay, digamos, se comienza a cerrar la grieta, que se debe cerrar con hechos concretos, con hechos históricos comprobados, no con relatos. ¿Entendés? Sí, no, por supuesto. Es un trabajo arduo que nos espera de investigar muchísimo y empezar a hacer docencia en los colegios. Yo presenté un proyecto para poder comenzar a dar charlas en los colegios, eh, y bueno, está ahí dando vuelta el proyecto todavía. Todavía no lo aceptaron. No me dieron nunca respuesta, Claro. ¿me entendés? Sí, Pero sí, entiendo. en algún momento eso va a ocurrir, porque el pueblo no es tonto, el pueblo no vive de promesas, el pueblo, la gente, en algún momento dice, basta, no basta con, vuelvo a repetir, con violencia, basta, no quiero que me mientan más, decime la verdad, cómo fue esto, por qué pasó tal cosa, quiero aprender, quiero saber qué pasó, por qué mi padre me habla de una manera y mi madre me habla de otra, o mi tío me habla de otra, o por qué un gobierno me dice una cosa, viene otro gobierno y me dice otra. Yo creo que va a haber un momento donde, bueno, vamos a hacer un punto pivot y, y vamos a equilibrar la balanza. Ojalá, ojalá sí sea, ¿no? Ojalá. Ojalá. Sí. Bueno, Guillermo, el próximo lunes en este mismo horario, en Acá no se rinde nadie, vamos entonces también a hablar con Alfredo Mansur, ¿sí? Un gusto va a ser escuchar el programa, y bueno, estoy a disposición para cuando ustedes quieran. Bien, y veremos también este lunes Mansur, el otro lunes veremos no me pude comunicar con las dos direcciones que me diste, para poder comunicarnos con ellos, para seguir sacándolo al aire, ¿sí? Bueno, perfecto. Cualquier cosa yo te vuelvo a dar las direcciones o me comunico yo con ellos. Bueno, faltaría este muchacho Mamani, Sí, ¿sí? sí. Y Marcelo Danixarek, creo que sí. Dran y Zarek. Exacto. Sí. Este, no me he podido comunicar con ellos, pero para ir, por Yo, lo menos, yo estamos me voy a ocupar. Yo me voy a ocupar de conectarte. ¿Eh? listo. El próximo lunes entonces nos encontramos con Alfredo Mansur. Dale. Así es. Viva la patria y gracias por haberme invitado. No, y gracias por lo que están haciendo. ¿Eh? Es difícil y lo están haciendo. Eso es bueno. Lo estamos Así que haciendo entre todos. Sí. hasta cualquier momento, Guillermo. Un abrazo, Luis, gracias. Bueno, bien, acá estamos Acá no se rinde nadie. Nos encontrábamos hoy